Hola canal, mi nombre es Miguel y esta es mi historia. Llevo más de 15 años manejando taxi en la Ciudad de México, y si algo he aprendido en este oficio es que la noche tiene su propio lenguaje. Hay calles que parecen tranquilas, pero esconden cosas que solo los que trabajamos tras el volante sabemos leer. Yo siempre fui escéptico, hasta aquella madrugada en que conocí a la mujer del abrigo blanco. Eran las 2:30 de la mañana. Venía ya de regreso a casa después de una jornada pesada, cuando la aplicación sonó con una solicitud en Insurgente Sur, justo frente al Parque Hundido. Dudé en aceptarla. A esa hora casi todos los viajes son borrachos, pleitos de pareja o, en el peor de los casos, asaltos. Pero el punto estaba de camino, y el dinero nunca sobra. Al llegar, la vi parada junto al camellón, bajo la luz anaranjada de una farola. Llevaba un abrigo blanco largo, casi hasta los tobillos, y el cabello negro cayéndole sobre el rostro. No traía bolso, ni teléfono, ni parecía tener prisa. Apenas levantó la mano cuando me estacioné. Abrió la puerta trasera y subió sin decir palabra. «Buenas noches, ¿a dónde la llevo?», pregunté. Su voz fue tan suave que casi no la escuché. «Al Panteón Dolores, por favor». Aquello me sacó de onda. No era un destino común a esas horas, pero no soy quien para preguntar. Encendí el taxímetro y avancé. Desde el primer momento noté que el aire dentro del coche se sentía más frío, como si hubiera abierto la ventana. Revisé el clima, pero todo estaba cerrado. Miré por el retrovisor y algo me dejó helado. El espejo estaba empañado solo por dentro, justo en la parte que reflejaba el asiento trasero. Limpié con la mano, pero al hacerlo me di cuenta de algo peor. Su silueta no se reflejaba. Veía el asiento, la luz del tablero, hasta la costura del respaldo, pero no a ella. Me obligué a voltear disimuladamente hacia atrás, y sí, ahí estaba, mirando hacia afuera, quieta como una estatua. Traté de no pensar en eso. Puse la radio, buscando distraerme, pero apenas la encendí, se escuchó una interferencia extraña, un ruido que no era ni voz ni estática. Subí un poco el volumen y entonces, entre los chasquidos, se coló un susurro. «Ya casi llegamos». Apagué la radio de golpe. En ese momento, ella inclinó la cabeza y repitió en voz baja, con un tono idéntico al del susurro. «Ya casi». Sentí cómo se me entumecían los dedos en el volante. Le pregunté si se sentía bien, pero no respondió. Solo siguió mirando por la ventana, como si viera algo que yo no podía ver. El taxímetro marcaba una tarifa absurda, como si se hubiera reiniciado una y otra vez. Me pareció ver números que se movían hacia atrás, como si el tiempo retrocediera. Al tomar Río Mixcoac, el ambiente cambió por completo. Un olor a flores frescas comenzó a llenar el auto. No era perfume ni aromatizante, olía a cempasúchil, intenso, dulce, el mismo que huele en los altares. No estábamos ni cerca del Día de Muertos, pero el aroma era tan real que me mareé. «¿Trae flores, señorita?», pregunté sin pensar. «Las traigo, adentro», contestó ella con voz hueca, como si no hablara de algo físico. Quise mirar por el espejo, pero el cristal estaba otra vez empañado. En medio del vaho, distinguí un par de huellas de dedos dibujadas desde adentro, moviéndose lentamente, como si alguien escribiera en él con el dedo. No aguanté más y volteé por completo. En ese instante, vi su rostro. Tenía los ojos completamente negros, sin pupila ni blanco, como dos pozos sin fondo. Su piel era tan pálida que parecía reflejar la luz del tablero. No parpadeaba, solo me miraba. Sentí un impulso por frenar, pero su voz me detuvo. «No te detengas, Miguel». Mi corazón dio un vuelco. Yo no le había dicho mi nombre. Seguí manejando con las manos temblorosas. El silencio en el auto era tan denso que podía escuchar mi respiración rebotando contra el vidrio. Cuando doblé hacia Constituyentes, la niebla cubría todo. El reloj del tablero marcó 2:41 de la mañana. No sé por qué, pero ese número me quedó grabado. Llegamos finalmente al Panteón Dolores. Las rejas estaban cerradas y los cipreses se mecían con el viento. Me estacioné frente a la entrada y al voltear para avisarle, el asiento trasero estaba vacío. La puerta seguía cerrada, ni una marca de que alguien hubiera bajado.
Me quedé helado. Giré lentamente hacia el parabrisas y vi que el espejo retrovisor, ahora completamente empañado, tenía un mensaje escrito con un dedo desde adentro. Gracias por traerme de vuelta. Me quedé mirando la frase hasta que, poco a poco, se fue borrando. Sentí que me faltaba el aire. Encendí el auto y arranqué sin rumbo, con el corazón queriendo salirse del pecho. Esa misma mañana, al llegar a casa, revisé el registro del viaje en la aplicación. No había nada. Ningún servicio, ningún cobro, ni siquiera un intento de solicitud. Era como si el viaje nunca hubiera existido. Durante días no pude dormir bien. Soñaba con el olor a flores, con la voz que decía ya casi. Hasta que un colega, el zurdo, me vio alterado en la base y me preguntó qué me pasaba. Se lo conté todo. Él me miró serio, sin burlarse, y solo dijo: no fuiste el primero. Me contó que hace años, justo en esa zona del parque hundido, una mujer fue atropellada cuando intentaba cruzar para visitar la tumba de su hijo en el Panteón Dolores. Murió al instante. Desde entonces, varios taxistas habían dicho que la recogieron ahí mismo, vestida de blanco, pidiendo siempre ir al mismo lugar. Y que al llegar, desaparecía. No le creí del todo, pero algo en su tono me dio escalofríos. Quise comprobarlo por mi cuenta. Esa noche, pasé de nuevo frente al parque. No planeaba detenerme, solo mirar. Pero mientras el taxi avanzaba lentamente, el GPS se volvió loco y marcó destino, Panteón Dolores. El mismo punto. No había tocado nada. En ese momento, el aire dentro del coche se volvió helado. Y en el retrovisor empañado, sin que nadie lo tocara, apareció una sola palabra escrita desde adentro: gracias. Frené en seco. Cuando limpié el vidrio, ya no había nada. Pero el olor a cempasúchil seguía ahí. Desde esa noche, nunca más acepté viajes por esa zona después de medianoche. Y aunque intento olvidarlo, a veces, cuando conduzco solo por Insurgentes, el taxímetro parpadea y marca las 2:41, aunque sean las 9 o las 10. Siempre la misma hora. Yo no sé si aquella mujer buscaba que alguien la ayudara a completar su camino, o si solo repite el mismo recorrido eternamente. Lo que sí sé es que esa madrugada, algo me usó como puente entre los vivos y los muertos. Y desde entonces, cada vez que paso por el parque hundido, bajo la velocidad, miro al retrovisor y juro que, por un instante, el asiento trasero parece ocupado. Hola canal, mi nombre es Raúl, y soy taxista en la ciudad de Guadalajara. Llevo más de 10 años conduciendo de noche, y si algo he aprendido es que, después de la medianoche, las calles tienen otra vida. Hay momentos en los que el aire cambia, las luces parpadean distinto, y uno siente que no está solo, aunque no haya nadie. Lo que voy a contarles pasó hace 2 años, en un turno cualquiera que terminó marcándome para siempre. Eran cerca de las 3 de la mañana, un jueves. Venía de dejar a un cliente en el centro, y pensé en dirigirme a casa. El tráfico era casi nulo, el cielo oscuro y cargado, como si fuera a llover. Pero la app sonó, un servicio en la colonia Jardines del Bosque, rumbo al Periférico Viejo. No era mi zona favorita, pero estaba de camino. Lo acepté. Al llegar al punto, vi a un hombre parado bajo un poste de luz. Alto, delgado, con traje oscuro y un maletín en la mano. Pensé que venía de trabajar tarde. Subió al asiento trasero sin mirarme, cerró la puerta despacio y dijo con voz seca: al Panteón de Mezquitán, por favor. Lo primero que pensé fue que era una broma. ¿A esa hora? Pero no dije nada. Encendí el motor y tomé rumbo hacia allá. Durante los primeros minutos, el silencio en el taxi era total. Ni el motor, ni el ruido de las llantas sobre el pavimento, todo parecía amortiguado, como si el sonido se apagara alrededor. Intenté romper el silencio. ¿Va a un velorio o algo así?, pregunté, sin esperar respuesta. El hombre solo asintió, sin voltear. Su voz era baja, pero se escuchó clara. Voy a ver a mi esposa. No supe qué responder. Seguí manejando, aunque algo en su tono me dio escalofríos. En un semáforo, aproveché para mirarlo de reojo por el espejo. Y ahí fue cuando lo noté, no tenía rostro.
No había rasgos, ni ojos, ni boca. Solo una superficie lisa, como si la piel le cubriera toda la cara. Me giré tan rápido que casi invado otro carril. Pero al verlo directamente, su cara parecía normal. Era un hombre cualquiera. Pensé que estaba cansado, que los reflejos me estaban jugando una mala pasada. Pero al volver a mirar el espejo, otra vez la misma imagen, una cara completamente lisa, sin expresión. Me sudaban las manos, pero traté de no reaccionar. Pasando la glorieta de niños héroes, el hombre empezó a murmurar. No entendía bien, sonaba como si rezara. Repetía algo en voz baja. Ella me espera, no cierres los ojos, ella me espera. El tono se volvió más tenso, más urgente. Yo solo quería llegar. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Cuando entramos en la zona del Panteón de Mezquitán, el aire se volvió frío como hielo. Y entonces escuché un golpe fuerte en el techo del taxi, como si algo hubiera caído encima. Frené por reflejo. ¿Escuchó eso?, le dije. Sí, contestó sin moverse. Ya estamos aquí. Lo miré por el espejo, su rostro era otra vez una superficie lisa, sin ojos, sin boca, pero aún así lo escuchaba hablar. En ese instante sentí una presión en el pecho, como si me faltara el aire. El parabrisas se empañó completamente, y sobre el vidrio se formó una frase escrita desde adentro. No debía volver. El hombre abrió la puerta sin decir nada, bajó con el maletín en la mano y caminó hacia la entrada del panteón. Lo vi avanzar unos metros y desaparecer entre la neblina. No hay otra palabra, desapareció. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando comprender. Cuando reaccioné, revisé el asiento trasero. Estaba seco, pero en el lugar donde se había sentado había quedado una marca oscura, como si el material se hubiera quemado. Un olor fuerte, a tierra mojada y cera derretida, llenó el coche. Encendí la luz interior y vi algo que me paralizó. Sobre el tapete, justo donde apoyó los pies, había un pequeño anillo dorado, con la inscripción interior, para Laura, por siempre. Lo tomé sin pensar, lo guardé en la guantera y arranqué a toda velocidad. Al día siguiente no pude resistir la curiosidad. Busqué en las noticias el nombre Laura Mezquitán y, para mi horror, apareció una nota de hace más de 20 años, mujer fallece en accidente cerca del Panteón de Mezquitán. Su esposo, desaparecido. En la foto, reconocí el rostro del pasajero. El mismo traje, la misma mirada vacía. Llevé el anillo a la iglesia del barrio y se lo di al padre. No quise contarle los detalles, solo le pedí que lo bendijera y lo dejara en el altar. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese panteón, mi taxi empieza a fallar, como si el motor no quisiera seguir. A veces el espejo retrovisor se empaña, y puedo jurar que, por un segundo, veo en el asiento trasero la sombra de un hombre con un maletín, observando el camino. Esa noche aprendí algo: algunos pasajeros no buscan llegar a un lugar, sino regresar a donde quedaron atrapados. Hola canal, mi nombre es Esteban, y llevo más de 12 años trabajando como taxista independiente en la carretera libre de Cuernavaca a la Ciudad de México. Siempre me ha gustado manejar de noche, hay menos tráfico, más silencio, y una sensación de libertad que solo los que vivimos del volante entendemos. Pero también hay un precio por esa calma. A veces, las noches esconden cosas que no pertenecen a este mundo. Era un jueves de octubre del 2021, casi las 2 de la mañana, cuando decidí regresar a la ciudad después de dejar un cliente en Cuernavaca. Tomé la carretera libre, como siempre, porque me ahorraba el peaje. Iba tranquilo, escuchando la radio bajito, cuando una neblina espesa empezó a cubrir la carretera a la altura de Huitzilac. Bajé la velocidad, apenas podía ver los reflectores del pavimento. A lo lejos, en la orilla del camino, noté la silueta de un hombre haciendo señas con el brazo. Llevaba un traje gris, empapado, y parecía tiritando de frío. Pensé que tal vez su coche se había descompuesto, así que frené unos metros adelante y bajé la ventanilla. ¿Todo bien, jefe?, le grité. El hombre se acercó despacio. Su ropa chorreaba agua, aunque no estaba lloviendo. Tenía el rostro pálido y los labios morados. ¿Podría llevarme a la ciudad?, me dijo con voz baja, casi sin fuerza. No dudé.
Le abrí la puerta trasera y subió sin más. Cerró la puerta con suavidad y el sonido se perdió entre la neblina. El olor dentro del coche cambió de inmediato, olía a tierra mojada y a hierro, como cuando se corta una vena. ¿A dónde lo llevo?, pregunté, intentando sonar tranquilo. A la terminal del sur, si no le molesta, contestó sin levantar la vista. Arranqué despacio. El silencio se volvió incómodo. En el retrovisor lo veía mirar por la ventana, inmóvil, como si siguiera algo que se movía entre los árboles. Noté que su reflejo se veía borroso, casi difuminado por el empañe del cristal. Subí la calefacción, pero el vaho no se quitaba. Pasamos el kilómetro 86 y el tipo soltó un suspiro largo. No sabe cuánto se lo agradezco, dijo. No hay problema, todos necesitamos ayuda a veces, le respondí. Fue entonces que lo vi claramente en el espejo, su piel estaba llena de manchas oscuras, como si tuviera golpes o moretones. ¿Le pasó algo?, le pregunté. Un accidente, dijo, con una calma que me puso los pelos de punta. Pero ya casi llego a casa. No supe por qué, pero un escalofrío me recorrió el cuerpo. Quise distraerme, así que miré el tablero del coche, el taxímetro marcaba 88.8 kilómetros y titilaba. Intenté apagarlo, pero no respondía. En ese momento, el hombre volvió a hablar, más despacio, casi en un susurro. No todos los que mueren descansan, algunos seguimos el camino. Sentí como se me secaba la garganta. Giré el retrovisor para verlo mejor, pero no había nadie. El asiento estaba vacío. Frené de golpe y bajé la vista, las alfombrillas estaban húmedas, empapadas como si alguien hubiera derramado agua. El aire dentro del taxi se volvió helado. Intenté encender el motor, pero el coche se apagó solo. Afuera, la neblina era tan densa que no veía ni las luces traseras. Y entonces escuché un golpeteo suave en la cajuela, 3 veces, rítmico, como si alguien estuviera tocando desde adentro. Salí con la linterna del celular, temblando. Caminé hacia atrás, cada paso más pesado. El sonido se detuvo justo cuando toqué la tapa de la cajuela. La abrí despacio, y lo que vi me heló la sangre. Adentro no había nada, solo barro fresco y unas huellas de zapatos mojados que salían del interior hacia la carretera. Volví corriendo al coche, cerré las puertas y encendí el motor. Por suerte arrancó. Avancé unos metros, pero al mirar por el espejo, vi al hombre de pie sobre la línea blanca del acotamiento, mirándome. No podía verle bien la cara, pero algo brillaba en sus manos, un pedazo de cristal roto, cubierto de sangre. Pisé el acelerador. El marcador digital marcó 88 kilómetros por hora, y en ese mismo instante, el motor se ahogó. La radio empezó a emitir estática, y entre el ruido escuché su voz clara. No debiste dejarme aquí. El coche se apagó por completo. Me quedé varado, con el corazón latiendo a 1000. Intenté llamar por teléfono, pero no tenía señal. Solo el silencio y la neblina me acompañaban. De pronto, vi que el parabrisas se empañaba desde afuera. Y en el vaho se dibujó una palabra, escrita con un dedo invisible: vuelve. No sé cómo, pero logré arrancar el taxi y huir de ahí sin mirar atrás. Cuando por fin llegué a la caseta de cobro, el empleado me miró raro. ¿Todo bien, jefe?, me dijo. Le conté a medias lo que me había pasado. Él se puso serio y me dijo algo que todavía me da escalofríos. Eso que vio lo cuentan varios. Dicen que cada cierto tiempo se aparece un hombre pidiendo aventón en el kilómetro 88. Murió en un choque hace años, cuando su coche se fue al barranco. Cuando los rescatistas lo sacaron, tenía un pedazo de vidrio en la mano. Sentí que el alma se me salía. No le respondí. Solo miré el marcador del coche, el odómetro marcaba 88.8 kilómetros exactos y el tablero parpadeaba, como si el sistema no quisiera olvidarlo. Pasaron los días y juré que todo había sido producto del cansancio, pero el miedo no me soltaba. Una semana después, mientras limpiaba el taxi, encontré algo bajo el asiento trasero, una moneda vieja de 10 pesos, oxidada, con la fecha de 1999 y una mancha oscura como sangre seca. No era mía. Desde esa noche,
evito pasar por el kilómetro 88, aunque eso signifique dar una vuelta más larga. Y no soy el único. Muchos taxistas de la zona dicen que cuando cruzan por ahí, el radio se apaga, el GPS pierde señal, y por unos segundos sienten que alguien más viaja con ellos. Algunos aseguran que si frenas, el hombre sube, agradece el favor y te pide llevarlo a la ciudad. Pero si no lo haces, puede aparecer en el asiento trasero de todos modos. Lo único que pide es llegar a casa, aunque nadie sabe dónde queda eso. Yo lo aprendí a la mala, hay pasajeros que no están vivos y hay caminos que no terminan aunque llegues a tu destino. Hola canal, mi nombre es Oscar y llevo casi 20 años manejando taxi en la ciudad de Puebla. He recorrido las calles de noche desde que tenía 25 años y aunque he escuchado 1000 historias de terror de otros choferes, siempre pensé que eran exageraciones, cuentos de borrachos y supersticiosos. Pero una madrugada del 2017, la realidad me enseñó que algunas calles tienen memoria y que no todo pasajero pertenece a este mundo. Era un martes, casi las 2:30 de la mañana. Había dejado a un cliente en el barrio del Alto, una zona vieja, con casas coloniales y calles empedradas. Lloviznaba ligeramente, y las luces amarillas de los faroles parecían flotar sobre el pavimento mojado. Decidí dar una última vuelta antes de irme a casa. Fue entonces cuando la vi. Estaba de pie en la esquina del Callejón de la Luz, un sitio al que pocos se acercan de noche. Es un pasaje estrecho, con muros altos, lleno de leyendas. Ella se encontraba justo bajo un farol que parpadeaba, vestida con un vestido rojo largo, los hombros descubiertos y el cabello negro cayéndole sobre la espalda. Parecía fuera de lugar, como si hubiera salido de otra época. Le hice cambio de luces para avisarle que iba libre. Ella levantó la mano y sonrió levemente. Su expresión era amable, pero había algo en esa sonrisa que me provocó un escalofrío. Frené junto a la banqueta y bajé la ventana. ¿Va libre, señor?, preguntó con una voz tan suave que apenas se oía bajo la lluvia. Sí, súbase, le respondí. Abrió la puerta trasera y subió sin mojar el asiento, lo cual me pareció raro porque el vestido goteaba. Cerró la puerta con cuidado y el aire dentro del coche cambió. Un perfume intenso, mezcla de flores dulces y humo, llenó el espacio. ¿A dónde la llevo?, pregunté. Al Panteón de la Piedad, por favor, dijo con un tono tan tranquilo que me hizo pensar que ya había hecho ese viaje muchas veces. Arranqué sin decir nada. El camino estaba vacío y el sonido de las llantas sobre el asfalto mojado era lo único que se escuchaba. De vez en cuando, la miraba por el retrovisor, iba mirando por la ventana, con los labios moviéndose, como si hablara sola. No entendía lo que decía, parecía murmurar oraciones en otro idioma o nombres que no reconocía. A mitad del trayecto, la temperatura dentro del coche bajó de golpe. El tablero marcaba que el aire acondicionado estaba apagado, pero el aliento se me hacía visible. Los cristales comenzaron a empañarse, y el olor del perfume se volvió tan fuerte que me mareó. ¿Todo bien atrás?, pregunté, intentando romper el silencio. Ella tardó unos segundos en responder. Sí, ya casi llegamos. Pero su voz ya no era la misma. Era más profunda, más ronca. En el espejo, su reflejo se veía distorsionado, como si el vidrio vibrara. En ese instante me di cuenta de algo aterrador, su rostro no se reflejaba, solo el color del vestido rojo, flotando en la oscuridad. Sentí un nudo en la garganta. Bajé un poco el volumen de la radio, pero antes de que tocara el dial, la estática se encendió sola. De entre el ruido emergió una voz femenina, la misma de atrás, pero susurrando algo que me erizó la piel. No mire el espejo, Oscar. Se me heló la sangre. No tenía idea de cómo sabía mi nombre. Giré sin querer para verla, y lo que vi me acompañará toda la vida. Su cara ya no era la de una mujer joven. Tenía la piel quemada, los ojos completamente blancos y los labios abiertos en una sonrisa imposible. El olor a perfume cambió a algo agrio, a carne chamuscada. Frené de golpe, pero el motor se apagó solo. El tablero parpadeó y luego todo quedó en silencio. Cuando logré respirar, el asiento trasero estaba vacío. Señorita, grité, volteando en todas direcciones. Nada.
Solo el sonido de la lluvia y el zumbido del farol de la esquina. En el vidrio trasero, alguien había escrito con el dedo una frase que parecía formarse lentamente. Gracias por no dejarme sola. Me bajé del taxi buscando aire, pero el ambiente afuera era más pesado. Sentía que alguien me observaba desde el callejón. Cuando abrí la puerta trasera, encontré colgando del marco una cruz de plata, ennegrecida por el tiempo. La tomé con las manos temblorosas y la guardé sin pensarlo. No dormí esa noche. Al día siguiente, con el cuerpo aún tenso, fui al Panteón de la Piedad. Quería creer que era una broma, una alucinación por el cansancio. Caminé entre las tumbas hasta que una en particular me llamó la atención. Una lápida vieja, agrietada, con una fotografía en blanco y negro de una mujer de mirada serena. Llevaba un vestido rojo. El epitafio decía: Mariana Alvarado, 1948-1973. Murió trágicamente en el Callejón de la Luz. Su alma sigue buscando el camino de regreso. Sentí un vértigo en el estómago. Era ella. No podía ser otra. Dejé la cruz sobre su tumba y me quedé unos minutos en silencio, sin atreverme a rezar. Cuando me di la vuelta para irme, escuché detrás de mí un susurro. Gracias, Oscar. Me quedé helado. No había nadie. Solo el viento moviendo las flores marchitas. Desde ese día evito pasar por el Callejón de la Luz. Pero no todos los taxistas hacen caso. En la base, varios compañeros aseguran haber visto a una mujer de rojo pedir servicio justo en esa esquina. Algunos dicen que la han subido y que siempre pide ir al mismo lugar. Otros aseguran que, aunque no se detengan, aparece sentada atrás, con el cabello mojado y la mirada fija al frente. Uno de mis amigos, el güero, juró que una noche la llevó sin saberlo. Cuando llegó al panteón, el coche se le apagó y en el parabrisas apareció un mensaje escrito desde afuera: no me olvides. Días después, su taxi se incendió en el estacionamiento. Nadie supo cómo. Él salió ileso, pero cuando fueron a revisar los restos, encontraron en el asiento trasero una marca de quemadura con forma de silueta. Yo no dudo de nada desde aquella noche. A veces, mientras manejo por el centro, la radio se enciende sola y se escucha una melodía antigua, como un bolero de los años 70. Luego, por unos segundos, el coche se llena de ese perfume dulce con fondo de humo, y el espejo retrovisor se empaña. En esos momentos no volteo. No necesito hacerlo. Sé que ella está ahí, completando otra vez su último viaje. Hay noches en que me pregunto qué fue lo que realmente quiso, que alguien la recordara, que la ayudaran a encontrar paz, o simplemente no viajar sola. Porque desde que dejé su cruz en el panteón, ya no la volví a ver, pero en mi tablero, a veces, justo a las 2:33 de la madrugada, se enciende sola la palabra destino. Y sin tocar nada, la pantalla marca siempre el mismo punto: Callejón de la Luz. Esa es mi señal para apagar el taxi y terminar el turno. No importa cuánto dinero quede por ganar, hay cosas que ningún chofer sensato debería cobrar. Algunos viajes se pagan con gasolina. Otros, con miedo. Yo solo espero que, donde sea que esté, Mariana haya encontrado por fin el camino de regreso. Pero si algún día van manejando de noche por Puebla y ven a una mujer de vestido rojo levantando la mano bajo un farol, no se detengan. Porque si la suben, no están llevándola al panteón. Están repitiendo su muerte. Hola canal, continuemos con la segunda historia. Mi nombre es Rubén, y llevo más de 15 años trabajando como taxista en la zona metropolitana de la Ciudad de México. He manejado miles de noches, pero ninguna se me grabó como aquella del Periférico Sur, cuando un pasajero me pidió un viaje que jamás debí aceptar. Era un miércoles de noviembre, poco antes de las 3 de la mañana. El tráfico estaba completamente muerto. Acababa de dejar a un cliente en el Estadio Azteca y pensaba irme a casa. Pero la app sonó, una solicitud en un punto solitario, casi debajo del puente de Perisur. Dudé unos segundos, pero acepté. Cuando llegué, el lugar estaba desierto. Solo la luz amarillenta de un poste y un hombre de pie junto a la banqueta, vestido con camisa blanca y pantalón de vestir. Se acercó despacio, sin paraguas aunque llovía. Subió al asiento trasero y cerró la puerta con suavidad.
Buenas noches, ¿a dónde lo llevo? Pregunté. A San Jerónimo, por favor, dijo con voz grave y pausada. No me miraba, solo veía hacia el frente. Mientras avanzábamos, noté que no tenía sombras en el tablero, aunque las luces del coche estaban encendidas. Intenté hablar para romper la tensión. ¿Viene del trabajo o de una fiesta? Pregunté. Del trabajo, sí, podría decirse, contestó. Su voz sonaba apagada, como si hablara desde un lugar muy lejano. Seguimos el trayecto por el periférico, y fue entonces que el ambiente cambió. El olor a lluvia desapareció, el aire se volvió pesado, y los faros de los autos detrás de mí se difuminaban como si estuviéramos dentro de una neblina espesa. Cuando lo miré por el espejo, noté que no se reflejaba. El asiento trasero parecía vacío. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Giré apenas la cabeza, y ahí estaba, quieto, con los ojos clavados en mí. Tenía la piel grisácea, como si estuviera cubierto de polvo. ¿Todo bien, señor?, dije con la voz temblorosa. No, no debía regresar, respondió con un hilo de voz. El taxímetro comenzó a fallar, los números corrían hacia atrás, y el tablero se apagó. El motor rugió solo, sin que yo tocara el acelerador. El pasajero empezó a respirar fuerte, y su reflejo, ahora sí visible, me mostró algo que me heló la sangre, una herida abierta en el cuello, como un corte profundo. «Sáqueme de aquí», grité, frenando el coche. Pero cuando volteé, el asiento estaba vacío. La puerta seguía cerrada, y el silencio era absoluto. Me quedé quieto unos segundos. Entonces vi el vidrio trasero empañado, y una frase escrita con un dedo desde adentro: no regreses por el periférico. Arranqué sin mirar atrás y no paré hasta llegar a casa. A la mañana siguiente, conté lo ocurrido a un compañero de base. Me miró serio y dijo: hace unos años, un hombre murió degollado en un asalto justo en ese tramo del periférico. Dicen que a veces se aparece pidiendo que lo lleven a San Jerónimo, pero nunca llega. Desde esa noche, evito ese tramo a cualquier hora. Y cuando la app marca una solicitud cerca del puente, simplemente la ignoro. Porque algunos pasajeros no buscan llegar a ningún lado, solo recordar el lugar donde dejaron su vida. Continuemos con la siguiente historia. Mi nombre es Luis Cortés, soy taxista en la Ciudad de México desde hace más de una década. He manejado por toda la ciudad, desde Santa Fe hasta Iztapalapa, y puedo decir que cada colonia tiene su propio tipo de miedo. Pero ninguno se compara con lo que viví en la colonia Doctores, una noche que empezó como cualquier otra, pero terminó con algo que todavía me cuesta explicar. Era un viernes de julio, pasada la 1:30 de la mañana. Había llovido y las calles estaban vacías. El pavimento brillaba con las luces de los postes, y el aire olía a humedad. Estaba por apagar la app cuando me entró un servicio, recogida en la calle Dr. Bertis, frente a un hospital. Dudé, porque esa zona a esas horas siempre me ha dado mala espina, pero el destino estaba cerca. Al llegar, no vi a nadie. Pensé que se trataba de una cancelación, pero antes de que pudiera irme, una voz suave me llamó desde la sombra de un poste. ¿Va libre?, preguntó una mujer con un paraguas negro, empapada de pies a cabeza. Me sorprendió que no se acercara mucho a la luz. Sí, súbase, le dije, y abrí la puerta trasera. Subió sin hacer ruido. Llevaba un abrigo oscuro y un folder en las manos. No podía ver bien su rostro, pero se notaba joven. ¿A dónde la llevo?, pregunté. A la colonia Roma, por favor, dijo con voz casi apagada. Arranqué, y en cuanto lo hice, el aire dentro del taxi se volvió más frío. La lluvia afuera sonaba como si cayera más fuerte solo sobre nosotros. En el espejo, noté que la mujer no parpadeaba, iba mirando fijo al frente. Quise romper el silencio. ¿Sale de trabajar en el hospital?, ella asintió lentamente. Sí, pero ya no trabajo ahí. Esa respuesta me puso tenso. No supe qué contestar. Aceleré un poco, deseando llegar rápido. A la altura de Niños Héroes, el tablero comenzó a parpadear y la radio encendió sola. Entre la estática se escuchó un quejido bajo, como un lamento. La mujer inclinó la cabeza hacia un lado, como si escuchara la voz también.
¿Escuchó eso? Le dije, intentando sonreír nervioso. Sí, respondió con un tono extraño. Son los que no pudieron salir. Me recorrió un escalofrío desde la nuca hasta las piernas. Miré por el retrovisor y me di cuenta de que no se reflejaba. Solo el asiento vacío y la carpeta sobre sus piernas. Frené de golpe y giré para verla directamente, pero ya no estaba. El asiento estaba seco, ni una gota de agua, como si nunca hubiera llovido. Solo quedó la carpeta que traía. La abrí temblando y adentro había una hoja amarillenta con una foto en blanco y negro, la misma mujer, con bata de enfermera. En el encabezado decía, fallecida en servicio 1987. Sentí que el corazón se me salía. Cerré la carpeta y la puse en el asiento del copiloto. En ese instante, la radio volvió a encenderse y una voz femenina susurró. Gracias por llevarme, Luis. Frené otra vez. El tablero marcó un número que no existía en el taxímetro, 1987. La lluvia cesó de golpe, como si el cielo hubiera cerrado la llave. Cuando miré por el parabrisas, estaba justo frente a la entrada del Panteón Francés. No recuerdo haber tomado esa ruta. No recordaba siquiera haber doblado hacia ahí. Solo recuerdo que el reloj marcaba 3:33 de la mañana y la calle estaba completamente vacía. Al día siguiente llevé la carpeta al hospital, tratando de encontrar una explicación. El guardia de seguridad me escuchó en silencio y, cuando vio la foto, se puso pálido. Esa enfermera se llamaba Sofía Luna, me dijo. Murió durante un incendio en el área de urgencias hace más de 30 años. A veces los choferes que paran por aquí dicen que la ven pedir taxi cuando llueve. Pero nunca llegan con ella. Desde entonces, cada que llueve en la Doctores, evito pasar por esa calle. Y si tengo que hacerlo, no miro los postes ni recojo a nadie que me haga señas. Porque hay pasajeros que no quieren irse de donde murieron, solo quieren que alguien los escuche por un momento más. Ahora es el turno de Manuel Rincón. Llevo más de 20 años manejando taxi entre la Ciudad de México y Querétaro. He visto de todo en la carretera, accidentes, asaltos, animales cruzando en la oscuridad, pero hay una noche que me dejó marcado, una que me enseñó que hay pasajeros que nunca llegan a su destino, porque ya murieron intentando hacerlo. Era un domingo de marzo, pasaban las 3 de la mañana y regresaba vacío hacia la capital. Había dejado a un cliente en San Juan del Río y me preparaba para apagar el radio cuando vi algo raro. En el acotamiento, justo antes del kilómetro 156, una figura hacía señas con una linterna. Al principio pensé que era un automovilista varado, así que bajé la velocidad. Era un hombre joven, de unos 30, con chamarra de mezclilla y la cara manchada de tierra. Se veía alterado, nervioso. ¿Va para México?, preguntó jadeando. Sí, súbase, le respondí, bajando el seguro. Entró al taxi sin decir más. Se sentó atrás, empapado en sudor. Me dio la dirección, Tlalnepantla, zona norte. Me llamó la atención su forma de respirar, entrecortada, como si viniera corriendo. ¿Le pasó algo, jefe?, pregunté. Tuve un accidente, mi carro se fue al barranco, dijo, mirando por la ventana. ¿Quiere que llame a una ambulancia? No, ya viene ayuda. Solo lléveme a casa. Me pareció raro, pero seguí conduciendo. A los pocos minutos noté un olor extraño, una mezcla de gasolina y sangre. Miré por el retrovisor y vi que sus manos estaban manchadas de rojo. Me dio un vuelco el estómago. ¿Está herido?, pregunté, asustado. No es mío, respondió sin mirarme. Es de los demás. No supe qué contestar. El silencio se volvió insoportable. Las luces del tablero empezaron a parpadear y el radio se encendió solo, reproduciendo una vieja canción de José José, distorsionada. Entonces, sin que yo tocara nada, el taxímetro comenzó a retroceder. ¿Seguro que viene ayuda?, pregunté con la voz temblorosa. Él asintió, sonriendo apenas. Sí, vienen por mí desde hace rato. En ese momento, el aire se volvió helado. Giré el retrovisor para verlo bien, y ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío, pero empapado en barro y sangre fresca.
Me detuve en seco, temblando. El motor se apagó y el silencio de la autopista me golpeó con fuerza. Afuera no pasaban autos, no se escuchaba nada. Solo el zumbido del viento y, a lo lejos, un quejido que parecía venir desde el barranco. Bajé del coche con el corazón en la garganta, alumbrando con el celular hacia abajo. Entre la oscuridad y la neblina distinguí los restos de un auto volcado, todavía humeante. Corrí a pedir ayuda, y minutos después llegó la Guardia Nacional. Cuando revisaron, encontraron 3 cuerpos dentro del coche, y uno más, el del conductor, arrojado unos metros más allá. Era el mismo hombre que había subido a mi taxi. Mismo rostro, misma chamarra, misma linterna rota. No recuerdo cómo regresé a casa esa noche. Solo sé que el olor a gasolina tardó días en irse del taxi. El mecánico que lo limpió me dijo que el asiento trasero tenía una marca en forma de mano, impregnada bajo la tela, que no se podía borrar ni con químicos. Una semana después, pasé por el mismo tramo, y en la orilla del camino vi una cruz blanca con su nombre, Arturo Morales, 1992-2021. Nunca llegó a casa. Desde entonces, cuando manejo por esa autopista de madrugada, bajo la velocidad al pasar el kilómetro 156. Algunos colegas aseguran que han visto una luz en el acotamiento, como alguien pidiendo aventón. Dicen que si te detienes, el hombre sube, agradece el favor y te pide que lo lleves a Tlalnepantla. Pero cuando llegas al primer peaje, el asiento ya está vacío. Y si no te detienes, puedes ver en el espejo como el reflejo de una linterna encendida te sigue por varios kilómetros, flotando detrás del taxi hasta perderse entre la neblina. Yo ya no miro por el retrovisor cuando paso por ahí. No quiero volver a verlo. Porque hay pasajeros que no buscan transporte, solo una segunda oportunidad de llegar a casa. Ahora, escuchemos la aterradora experiencia de Iván Salgado. Yo soy taxista desde hace casi 15 años y trabajo principalmente en el sur de la Ciudad de México. He recorrido miles de veces los túneles de Tlalpan, de madrugada, sin miedo. Pero una noche del 2019, comprendí que no todos los pasajeros que uno recoge son de carne y hueso. Era una noche lluviosa de septiembre. Pasaban las 2:20 de la mañana cuando recibí una solicitud justo antes del túnel que conecta Insurgentes Sur con Viaducto Tlalpan. Pensé que sería un pasajero rezagado del aeropuerto o alguien que venía de alguna fiesta. Frené junto a la banqueta y bajé la ventana. Ahí estaba una mujer joven, de unos 30 años, empapada y con un vestido azul cielo manchado de barro. Tenía los pies descalzos y la mirada perdida. ¿Va para el centro?, me preguntó, con una voz suave y triste. Sí, claro, súbase, le respondí. Entró lentamente y cerró la puerta con cuidado. No traía bolso ni celular. Parecía temblar de frío. ¿A dónde la llevo exactamente?, pregunté. A donde termina el túnel, ahí me bajo, dijo. Pensé que había entendido mal. ¿Allí mismo? Sí, contestó con una sonrisa débil. Es que ahí me están esperando. Arranqué, y el aire dentro del taxi se volvió helado. En el retrovisor la vi mirando fijamente al túnel que se acercaba, como si le tuviera miedo o lo conociera demasiado. Cuando entramos, el sonido de la lluvia desapareció por completo. Solo se escuchaba el motor y el eco de las llantas sobre el concreto. A mitad del túnel, las luces empezaron a parpadear. El tablero marcó error eléctrico y el taxímetro se reinició solo. ¿Todo bien, señorita?, le dije, mirando por el espejo. Y fue entonces cuando lo vi. No tenía reflejo. En el asiento, su cuerpo se veía normal, pero en el espejo, el espacio estaba vacío. Giré la cabeza para verla directamente, y por un segundo, su rostro se había transformado. Su piel estaba pálida, los labios morados, y sus ojos completamente negros, sin pupila. El coche empezó a vibrar, el motor rugía sin control, y en la radio sonó una interferencia. De entre la estática escuché una voz femenina. Ya llegamos. El tablero se apagó, el túnel quedó completamente oscuro. Frené bruscamente. Cuando las luces volvieron, el asiento trasero estaba vacío. Solo había un charco de agua y una huella de pie descalzo marcada en la alfombra. Me quedé paralizado unos segundos.
Miré hacia adelante, y justo al final del túnel vi la figura de la mujer caminando por el acotamiento, descalza, alejándose lentamente hasta perderse entre la niebla. Aceleré sin pensarlo. Salí del túnel y me orillé para tranquilizarme. Cuando revisé el espejo, el vidrio trasero estaba empañado, y sobre él había una palabra escrita desde adentro: gracias. Al día siguiente le conté a otro taxista lo ocurrido. Me escuchó con cara seria y me dijo que no era el primero. Varios compañeros habían recogido a la misma mujer. Siempre de vestido azul, siempre descalza, siempre pidiendo bajarse al final del túnel. Según me contó, hace más de 10 años, una mujer murió ahí, atropellada cuando su coche se descompuso y trató de cruzar el túnel a pie para pedir ayuda. La llamaban la mujer del túnel de Tlalpan, y dicen que desde entonces aparece cuando llueve, buscando que alguien la lleve a donde la están esperando. Desde esa noche, nunca más paso por ese túnel después de las 2 de la mañana. Y si por trabajo me toca hacerlo, bajo el volumen de la radio, apago la app y miro fijo al frente. Porque en los espejos, uno no siempre ve lo que está detrás, a veces ve lo que nunca debió volver a mirar. Continuemos canal. Mi nombre es Rogelio, soy taxista desde hace 14 años y trabajo principalmente en la zona oriente del Estado de México. La mayoría de mis viajes son rutinarios, gente que vuelve de fiestas, obreros que regresan de turno, enfermeras, estudiantes, pero una noche me tocó recoger a alguien que no pertenecía ya a este mundo. Era una madrugada fría de diciembre, alrededor de las 12:45. Venía manejando por la vieja carretera a Texcoco, una ruta que de día parece normal, pero de noche se vuelve un túnel interminable de niebla. Tenía pensado regresar a casa cuando vi una figura solitaria caminando por la orilla. Era una mujer joven, con un chal blanco cubriéndole la cabeza y un vestido largo hasta los tobillos. Caminaba despacio, arrastrando los pies, con la mirada clavada al suelo. Al principio pensé que estaba en peligro o que la habían dejado tirada después de una fiesta. Me detuve junto a ella y bajé el vidrio. «Buenas noches, ¿va para Texcoco?», le pregunté. Ella levantó la vista. Su rostro estaba pálido y sin brillo, y los labios, amoratados. «¿Podría llevarme a la laguna de Tecocomulco?», dijo con una voz muy baja, apenas un susurro. Me desconcertó el destino, porque esa laguna estaba a varios kilómetros de ahí, en una zona casi vacía. «Está algo lejos, señorita». «Lo sé», respondió. «Pero necesito volver». No sé qué me pasó, tal vez fue la compasión o la curiosidad, pero acepté. Subió despacio al asiento trasero. Su ropa estaba seca, a pesar de la neblina que empapaba todo. Arranqué y seguimos el camino. Durante el trayecto, el silencio era tan denso que podía oír mi propia respiración. A ratos la veía por el espejo, iba mirando al frente, inmóvil, como si el paisaje no existiera. No respiraba. Intenté romper el silencio. «¿Va a ver a su familia?», pregunté. «Ya no me esperan», respondió con tristeza. «Pero igual tengo que volver». Esa respuesta me heló la sangre. Pasando el kilómetro 23, la niebla se hizo tan espesa que tuve que bajar la velocidad. Fue entonces cuando algo cambió, el taxímetro empezó a contar al revés. Los números retrocedían y las luces del tablero titilaban como si el coche estuviera perdiendo energía. De pronto, el olor en el interior del taxi cambió. Ya no era la humedad de la carretera, sino un olor a podredumbre y tierra mojada, como de flores marchitas. Miré por el espejo, y mi corazón se detuvo. Su rostro había cambiado. La piel se le veía cuarteada, los ojos hundidos, y de su cuello goteaba agua sucia. ¿Qué le pasa?», balbuceé. Ella sonrió con una expresión que no olvidaré jamás. «No tenga miedo, ya casi llegamos». El motor rugió y el coche se movió solo, como si alguien más lo condujera. El velocímetro marcaba 88 kilómetros por hora, aunque yo no tocaba el acelerador. La carretera se estiraba frente a mí, interminable, y las luces del tablero comenzaron a apagarse una por una. De pronto, la voz de la mujer se escuchó muy cerca, justo al lado de mi oído. «Gracias por llevarme otra vez». Frené bruscamente. Cuando volteé hacia el asiento trasero, ya no estaba.
Solo quedaba su chal blanco doblado sobre el asiento, completamente seco. Afuera, el silencio era absoluto. Miré alrededor y, para mi horror, estaba justo frente a la laguna de Tecocomulco. No recordaba haber tomado ningún desvío. El aire olía a algas y a barro. A lo lejos, vi una pequeña cruz clavada entre las piedras, con un listón blanco atado al centro. Me bajé del coche y me acerqué. En la madera, casi borrado, se leía: María Luisa. 1995-2013. Nunca volvió del lago. Volví al taxi temblando. En el parabrisas, el vaho formaba una frase escrita desde adentro: ya volví. Desde esa noche, evito manejar por esa carretera. Algunos compañeros dicen que a veces, si pasas por ahí entre las 12 y la 1, puedes ver a una mujer con chal blanco caminando por la orilla, mirando a los coches que pasan. Si te detienes, te pide que la lleves al lago. Y si aceptas, nunca recuerdas cómo llegaste, solo que ella desaparece cuando el reloj marca la 1 en punto. Yo lo sé porque me pasó. Y porque todavía, cuando paso cerca, el taxímetro parpadea solo y marca una cantidad imposible, 88 pesos, el mismo número que vi antes de que desapareciera. Hay pasajeros que no quieren llegar, solo volver una última vez al lugar donde murieron. Sigamos con las historias. Mi nombre es Eduardo, y soy taxista en Guadalajara desde hace casi 10 años. No soy de los que creen en fantasmas, pero después de una noche en la que llevé un pasajero imposible, no puedo volver a manejar igual. A veces, el silencio del taxi me recuerda que en el asiento trasero todavía hay alguien, aunque no lo vea. Era una madrugada tranquila de abril del 2022, alrededor de las 2:15. Había dejado a una pareja en Plaza del Sol y pensaba irme a casa. Pero justo cuando pasé por el cruce de Lázaro Cárdenas y López Mateos, vi a un niño de unos 8 años parado bajo un poste de luz, empapado y con un osito de peluche en la mano. Me detuve instintivamente. Bajé el vidrio. ¿Estás perdido, campeón?, le pregunté. Quiero ir con mi mamá, respondió sin levantar la vista. ¿Dónde vive tu mamá? En el hospital, dijo, y señaló hacia la dirección de Huentitán. Me dio un vuelco el estómago. A esa hora ningún niño debería estar en la calle, y mucho menos solo. Decidí ayudarlo. Súbete, te llevo. Abrió la puerta y se sentó en silencio. Lo miré por el espejo, tenía la piel muy blanca, los labios morados, y los ojos grandes y tristes. Abrazaba el peluche con fuerza. ¿Tu mamá está enferma?, le pregunté. Sí, pero ya se fue, contestó. No supe qué decir. Arranqué, y durante el camino, el aire dentro del taxi se volvió frío, como si alguien hubiera abierto las ventanas. El olor cambió a humedad y tierra mojada. A mitad del trayecto, miré por el retrovisor y me di cuenta de algo espantoso: el niño no tenía reflejo. Frené bruscamente. Giré para verlo directamente, y ahí estaba, con la cabeza baja, murmurando algo entre dientes. ¿Qué dijiste?, pregunté. Gracias por llevarme, respondió, y cuando levantó el rostro, noté que tenía una herida profunda en la frente. Me quedé paralizado. Parpadeé, y de pronto ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío, pero el peluche seguía ahí, empapado. No podía respirar. Encendí el motor y conduje sin rumbo, temblando. Minutos después me detuve frente al Hospital Civil Viejo, sin recordar cómo había llegado ahí. En la entrada había una enfermera de guardia. Le conté lo ocurrido y le mostré el peluche. Cuando lo vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ese osito, dijo, era de un niño que murió hace 3 noches. Lo atropellaron en López Mateos cuando venía a buscar a su mamá. Sentí que se me helaba el cuerpo. La enfermera tomó el peluche con cuidado y me pidió que lo dejara en la capilla del hospital. Así lo hice. Me quedé un rato rezando, sin saber por qué. Desde esa noche, cada vez que paso por ese cruce, bajo la velocidad. Algunos compañeros taxistas dicen que también lo han visto, un niño con un peluche en la mano, pidiendo que lo lleven al hospital. Los que se detienen aseguran que desaparece al llegar, y que el coche huele a tierra mojada durante días. A mí me pasó, y desde entonces,
nunca viajo con el espejo retrovisor limpio. Lo dejo ligeramente empañado, porque no quiero volver a ver ese asiento vacío reflejado. Prefiero imaginar que el niño sigue dormido atrás, tranquilo, rumbo a donde su madre lo espera. Mi nombre es Tomás, y llevo 15 años trabajando como taxista en la Ciudad de México. Mi base está cerca del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, así que estoy acostumbrado a todo tipo de pasajeros, turistas perdidos, gente con prisa, parejas discutiendo. Pero una noche de 2018 subió alguien que no buscaba llegar a ningún lugar, sino despedirse de él. Esa madrugada estaba por terminar mi turno. Eran casi las 3 menos cuarto, y la lluvia caía constante sobre la Terminal 1. El suelo brillaba con los reflejos de los anuncios, y no quedaban más que 2 o 3 taxis esperando servicio. Estaba a punto de arrancar hacia casa cuando vi a un hombre de traje gris acercarse corriendo entre los charcos, con una maleta pequeña en la mano. ¿Libre, jefe?, preguntó, empapado. Sí, súbase. ¿A dónde lo llevo? A Santa Fe, por favor, contestó, con voz agitada. Subió al asiento trasero y dejó la maleta a su lado. Tenía aspecto cansado, pero educado. Noté que no traía celular, ni reloj, y que su corbata estaba mal puesta, como si hubiera tenido un mal día. Salimos por circuito interior rumbo al viaducto. Durante los primeros minutos no habló, hasta que soltó un suspiro. ¿Sabe, chofer?, me dijo, mirando por la ventana. Nunca debí regresar. No supe qué responder. A veces la gente desahoga cosas sin esperar respuesta. Pero algo en su tono me heló. Lo miré por el retrovisor y, por un instante, creí que no tenía rostro, solo una silueta gris difusa. Parpadeé y volvió a la normalidad. ¿Viene de viaje?, pregunté para romper el silencio. No exactamente, vine a buscar algo que perdí. Pero ya lo encontré. Aceleré un poco. El viaducto estaba desierto y el sonido de la lluvia era lo único que llenaba el coche. Sin embargo, noté que no se escuchaban las gotas golpeando el techo, como si el taxi estuviera dentro de una burbuja. Cuando miré otra vez por el espejo, vi que la maleta se movía sola, apenas un temblor, pero real. ¿Trae algo frágil ahí?, le pregunté. El hombre sonrió, sin mirarme. Solo recuerdos. Su voz se volvió hueca, profunda. Sentí una presión en el pecho y el olor a humedad se mezcló con otro más fuerte, a tierra recién removida. Al pasar por la zona del distribuidor de San Antonio, la radio encendió sola y una voz distorsionada susurró. Ya no debiste volver. Giré hacia atrás por instinto, y el asiento estaba vacío. La maleta seguía ahí, abierta, y dentro solo había una camisa blanca empapada en sangre. Frené de golpe, con el corazón saliéndome del pecho. Bajé del coche bajo la lluvia y abrí la puerta trasera. No había nadie. Revisé el suelo, ni una huella. Solo el olor a tierra mojada y un frío que me calaba los huesos. Cuando volví a subir, el retrovisor estaba empañado, y sobre él, escrito con un dedo desde adentro, se leía, «Gracias por el último viaje». Aceleré sin pensar hasta llegar a la base. No hablé con nadie. Al día siguiente, conté lo ocurrido a un compañero que lleva años en el aeropuerto. Me miró serio y me dijo: «Ese hombre, si lo han visto otros. Dicen que era un empresario que murió en un accidente rumbo a Santa Fe, viniendo del aeropuerto, hace ya más de 10 años. Siempre carga una maleta. A veces pide taxi. Nunca llega. No sé si era él, pero desde esa noche, cada vez que llueve fuerte y paso por la zona del viaducto rumbo a Santa Fe, la app marca un servicio pendiente con origen en Terminal 1 AICM. Cuando reviso los detalles, no hay número, ni nombre, ni tarifa. Solo la hora, 2:57 de la mañana. Esa es mi señal para apagar el celular y estacionarme a esperar el amanecer. No importa si la lluvia arrecia. No importa si pierdo un viaje. Porque algunos clientes no pagan con dinero, pagan con un pedazo de tu paz. Mi nombre es Ramiro, soy taxista en el estado de Hidalgo, y llevo más de 12 años trabajando de noche en los tramos que conectan Pachuca con Real del Monte. Es una ruta hermosa de día, llena de curvas, neblina y olor a pino,
pero en la madrugada se convierte en un camino frío y solitario, donde el silencio pesa más que el ruido del motor. Esa noche, lo que recogí en la carretera no era un pasajero, sino algo que se había quedado esperando por años. Era un jueves de enero del 2020. Eran casi las 2:40 de la mañana y regresaba vacío a Pachuca después de dejar un cliente en Real del Monte. La neblina era tan espesa que parecía humo, y tuve que encender las luces altas para no perder el carril. En la curva del kilómetro 9, vi una silueta parada junto a una vieja parada de autobús, donde ya casi nadie espera transporte. Era un hombre mayor, con un sombrero de ala ancha y un abrigo negro. Sostenía un maletín de cuero en una mano y un bastón en la otra. Me hice a un lado y bajé la ventana. «Buenas noches, jefe. ¿Va a Pachuca?», me preguntó con un tono amable pero cansado. «Sí, claro. Súbase». Entró al coche despacio, dejando un olor a tierra húmeda y tabaco. Me dijo que lo llevara al pueblo de San Antonio Regla, un sitio que, según sabía, había quedado prácticamente abandonado desde hacía años por una inundación de la presa. «¿A esas horas allá?», pregunté sorprendido. «Tengo algo pendiente», respondió, mirando por la ventana. No habló más durante los primeros minutos. El camino se sentía más largo de lo habitual, como si el coche avanzara pero el paisaje no cambiara. La niebla se cerró tanto que apenas veía el frente del cofre. En el retrovisor, noté que el reflejo del hombre era difuso, como si el cristal vibrara. «¿Viene de visita, don?», pregunté, intentando aliviar el ambiente. «No», dijo sin dudar. «Vuelvo a casa». Sentí un escalofrío. San Antonio Regla había sido desalojado hacía más de 40 años, cuando el agua de la presa cubrió el pueblo entero. Solo quedaban ruinas y algunas cruces. A los pocos minutos, la radio encendió sola. Entre la estática se escuchó una voz masculina, vieja, que decía: «Bienvenido de vuelta, Ignacio». Miré por el espejo y lo vi sonreír. «Me estaban esperando», susurró. En ese momento, el aire dentro del taxi se volvió helado. El parabrisas se empañó completamente y el motor comenzó a vibrar. El taxímetro se reinició y marcó una tarifa absurda, 19 pesos con 78 centavos, año en que, según recordé, ocurrió la inundación del pueblo. Intenté frenar, pero el pedal no respondía. La carretera parecía desaparecer bajo el coche, como si avanzara sobre agua. Miré por el retrovisor, el hombre ya no estaba. Solo su maletín en el asiento. Me detuve de golpe y bajé a revisar. El camino estaba vacío. Ni rastro de huellas. Ni un sonido. Abrí el maletín y adentro encontré una fotografía vieja, sepia, con un grupo de personas frente a una iglesia. Detrás, escrito a mano, decía: San Antonio Regla, noviembre de 1978. Último día. El corazón me latía tan fuerte que creí desmayarme. Subí de nuevo y aceleré hacia Pachuca sin mirar atrás. Cuando llegué al primer retén de policía, les conté lo ocurrido. Uno de ellos, un hombre mayor, me escuchó serio y me dijo: «Ese don se llamaba Ignacio Lara. Era el alcalde del pueblo cuando se inundó. Murió tratando de sacar sus papeles del archivo municipal, justo con un maletín como el que traes ahí». Me quedé helado. Miré hacia el asiento trasero, el maletín había desaparecido. Solo quedaba el olor a tabaco. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo de madrugada, bajo la velocidad. Algunos choferes dicen que todavía lo ven, esperando bajo la parada vieja, con su sombrero y su maletín, pidiendo aventón hacia un pueblo que ya no existe. A veces, incluso, cuando la neblina es más densa, el GPS marca una ruta inexistente, un camino que lleva directo a San Antonio Regla. Y cuando eso pasa, yo simplemente apago la app y me persigno. Porque hay pasajeros que no viajan al futuro, sino al pasado que lo sepultó. Esto ha sido todo por hoy, canal. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora con nosotros y mandarla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un capítulo de nuestro canal.